desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión. Señoras y señores, nuestro saludo respetuoso, con mucho cariño, pero siempre nuestra tarjeta de presentación, el calor de la costa norte. Maya Televisión, el noticiario Al Fin de la Noche, transmitiendo desde su departamento de prensa instalado en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Tenemos varias cosas que puntualizar en esta oportunidad. Uno, el ingreso de Venezuela al Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando muchos creían que eso no era posible. El panorama en Venezuela es otra cosa, contrario a lo que dicen los medios contrarios a el señor presidente Nicolás Maduro. Ahí hay pues estiras y encoges. La otra situación que nosotros debemos apuntar en esta oportunidad es que los indígenas de Ecuador le dieron vuelta al raquítico y tambaleante gobierno de Lenín Moreno, y ya las cuestiones volvieron a su normalidad, las cosas allá en Ecuador. Buena por los ciudadanos ecuatorianos que hicieron una gran lucha, pusieron, como quien dice, la carne en el asador, nunca pararon y lo lograron. Eso por un lado. Y luego pues nos encontramos con la lista de las 100 mujeres más influyentes que ha publicado la BBC de Londres, la BBC Mundo, y esto pues destaca a mujeres latinoamericanas. Hay 10 de allí, incluyendo Chile, Argentina, México por supuesto, y no va a faltar lo que se llama el imperio norteamericano, Estados Unidos, porque no se puede negar el papel que hacen los ciudadanos y las ciudadanas. Pero señoras y señores, hoy nos estamos encontrando con otro acontecimiento, y es esa balacera que se dio en México. La policía dio un mal paso, no lo preparó bien y tuvo, como quien dice, un percance muy grande. La matanza de policías que se ha estado dando allá en México por el intento de capturar a un hijo de el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, que está condenado a cárcel de por vida en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico. Pero nos vamos a nuestro patio, nos vamos a Honduras. Hoy lamentablemente ha sido declarado culpable el exdiputado del Partido Nacional de Honduras y hermano del que ocupa la presidencia en Tegucigalpa, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, con mucha situación de que se había hecho una campaña muy fuerte para trastocar la verdad que traía este caso, donde 4 figuras delictivas, una de mentirle al Estado norteamericano y 3 de armas de conspiración de narcotráfico. Este señor no pudo, su defensa, desvirtuar una tan sola. Pues hablando de mujeres destacadas del mundo, nosotros tenemos una muy destacada de la costa norte de la República. Es una activista por los derechos de la población. No se trata de activista de derechos humanos, ni activista política, ni activista popular. No, se trata de una mujer preocupada por Honduras en todos sus campos, y ella ha sido llamada para analizar este caso que, de acuerdo al análisis del fiscal general de la República, el doctor Edmundo Orellana Mercado, se trata de 2 lineamientos: un bochorno, una pena para la patria de
Lempira de Morazán y del escritor Julio Escoto, que es premio Ramón Amaya Amador de la Academia Hondureña de la Lengua. Y la otra es que este fue un juicio contra Honduras y no tenemos que impresionarnos ni que nos cause sorpresa que ahora cuando nos pregunten de dónde somos o que digamos que somos de Honduras, inmediatamente nos van a ubicar como país narcotraficante, como un narcoestado. Ya se encuentra aquí en la sala de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, en la alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, y el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día de Radio El Mundo, Estéreo Trinidad en la ciudad de Santa Bárbara, Venus Televisión en la ciudad de Santa Bárbara. También le damos el crédito y el reconocimiento al profesor Pilo Casaña, que siempre estamos en sintonía, siempre estamos en conexión. Le damos la bienvenida entonces a la abogada Gloria Milián. Abogada, bienvenida a Maya Televisión. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Claro, estamos realmente bien sorprendidos, estamos realmente como avergonzados por la situación que nos ha tocado como país, ver que tienen que ser otro país el que tiene que denunciar la corrupción en nuestro país, señalar lo que sucede en nuestro país y que todos los hondureños lo conocemos y sabemos, y que nuestras autoridades, llamadas Fiscalía, Corte, Policía, absolutamente nada hacen por denunciar o investigar todo lo que pasa en nuestro país. Tienen que ser países extranjeros los que tienen que tener, como quien dice, demostrarle a hondureños qué pasa, qué sucede en tu país, por qué no trabajan o no hacen el trabajo que corresponde. Y nosotros los ciudadanos no exigir que las autoridades llamadas a denunciar los actos de corrupción sean investigados y judicializados. No que nuestras instituciones están más que todo se demostró que están al servicio de las mismas instituciones corruptas o incluso del mismo narco que los está gobernando, como los están llamando a nivel mundial, un narcoestado como los están catalogando actualmente. Los medios de prensa, radio, televisión, redes sociales, agencias de noticias, AFP, AP, la agencia CAN, para mencionarle, medios importantísimos que cubren la noticia latinoamericana, CNN, Telemundo, la CBS de Estados Unidos, la BBC de Londres, esta compañía Univisión, le estoy hablando de poderosos, destacan esta declaratoria de culpable de parte del jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra este compatriota que ha sobrepasado los límites, incluso el estándar de lo que tenían otros grandes capos, grandes narcotraficantes, en este caso del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Quiero leerle el intro que publica de última hora Univisión. Dice: narcotráfico. El hermano del presidente de Honduras es declarado culpable en juicio en Nueva York. Óigase bien. El hermano del presidente de Honduras es declarado culpable en juicio en Nueva York. Juan Antonio Tony Hernández fue declarado culpable de 4 cargos de tráfico de drogas, soborno, posesión ilegal de armas y declaraciones falsas a un funcionario estadounidense. Es el último de una larga lista de políticos hondureños en ser juzgados en Estados Unidos después de evitar ser procesados en Honduras. Y quiero darle el crédito al redactor de esta nota, Jeff Herr y David C. Adams, abogada. Sí, lo terrible de esto, que tiene que ser que nosotros como país quedamos evidenciados ante el mundo como que fuéramos uno de los principales exportadores de droga. Ese juicio quedó evidenciado que Honduras parece que solo sirviera para eso, para la exportación de droga. Y otra cosa, se le da la razón aquí a todos los ciudadanos que huyeron de Honduras. Huir por la violencia, porque recuerde que el narcotráfico trae violencia, asesinatos, y a la par de que no solo se exporta droga a Estados Unidos o a países del mundo, sino que aquí también quedan residuos de droga, porque aquí se reparte parte de droga para mantener como controlada a cierta parte de población
que se dedican a exportar al menudeo, y eso significa que muchas personas se les está dando la razón cuando huían de nuestro país. ¿Por qué huían? Porque tal vez se eran violentados sus derechos, se les destruían porque no querían participar en la venta de droga. Entonces, Estados Unidos, con esto quedó demostrado que no era en vano la gente que huía, que porque se iba del país porque tenía ganas de irse, sino que por la violencia del mismo narcotráfico provocado por el mismo Estado, y quedó evidenciado que es el mismo gobierno el encargado, el que encabezaba la narcodictadura y el encargado de proteger a los grandes narcos, y que dice ellos que estaban encargados de desmantelar todas las redes de narcotráfico, cuando realmente lo que estaban haciendo era desmantelando la gente que le hacía competencia al mismo gobierno encargado de narcotráfico. La declaratoria de culpable desnuda la corrupción política de Honduras. Lastimosamente así quedamos. Cómo desnuda todo lo que ha estado gritando el pueblo, y que tenemos una fiscalía, una corte, una policía al servicio de quién, de solo sirve para cuando justificar agarrar a las personas como a los que defienden el medio ambiente, a las personas que defienden sus ríos, la naturaleza, pero ¿dónde están para cubrir las grandes atrocidades que cometen los narcotraficantes en Honduras? Nuestro país está siendo evidenciado como un país narcoestado, y todo se mandan al silencio. Un fiscal timorato, un fiscal que no dice nada, una policía que dice que combate la corrupción, que combate el narcotráfico. No lo vemos, están coludidos con el mismo gobierno, y eso molesta, da rabia de ver tanto silencio, de tanta impunidad. Creo que tenemos que ser un poco más, los ciudadanos un poco más, estar más exigentes, tenemos que ser más participativos y ser más participar en la denuncia y no quedarlos callados, porque eso pasa, que el ciudadano dice, con solo sus derechos no hacen valer de sus derechos que le corresponde. Al quedarlos callados los convertimos en cómplices de esta situación que está dándose en Honduras. Y tienen que ser países de afuera, tienen que ser jurados de afuera, tienen que ser tribunales de afuera los que tienen que venirnos a decir lo que tenemos que hacer nosotros los hondureños. No, tenemos que ser nosotros los hondureños que tenemos que empezar a decir ya basta. Tenemos que empezar a ser más exigentes, tenemos que empezar a decir, hondureños, es el momento que tenemos que empezar a decir, salgamos a las calles, protestemos y exijamos nuestros derechos. No solo tiene que ser la gente tierra adentro, lo que tienen que seguir exigiendo, porque también los están matando. También nosotros los ciudadanos de aquí la ciudad tenemos que empezar a hacer algo. De lo contrario, el sistema va a seguir igual o tal vez va a ser peor. Sigue el país en la categoría del más pobre y el más violento del mundo, pero con estas figuras que la destacan prácticamente en una desgracia moral. O sea, moral, perdido todos los principios. Creo que el máximo representante de nuestro país, ¿qué valor va a tener de continuar en el poder? Creo que si tuviera un poquito de consideración contra los hondureños o tal vez a su familia, debería de renunciar. El señor Juan Orlando ya no es digno representante de nosotros los hondureños, porque los ha avergonzado a nivel mundial, a nivel de un tribunal que ha sido juzgado a su hermano, y él no los puede venir a decir que él no sabía lo que su hermano hacía. Él ha sido hechor y consentidor de los actos de corrupción, de los actos del narcotráfico de su hermano a gran escala. Yo creo que el Chapo, los otros grandes capos mencionados a nivel del mundo quedan pequeños a la par de lo que su hermano ha hecho, y ha utilizado las instituciones del Estado a su beneficio, y nosotros quedamos, creo que como hondureños somos muy tolerantes, hemos dejado que permisivo en permitir que este gobierno siga haciendo lo que él quiera,
Y creo que como hondureños debemos de ser un poco más exigentes y ser más participativos en las luchas y exigir que ya este gobierno no continúe dañando la imagen de todos los hondureños, dañando la imagen del país o lo poco que los queda. Debemos que seguir un poco más exigentes. Usted dijo un fiscal timorato. Así es. Una policía que nunca actuó. Así es. Unas fuerzas armadas coludidas, porque hay un testigo que no ha sido llevado directamente a esa corte, que ha señalado y ha revelado que los aviones, que los helicópteros, que los barcos, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, se pusieron al servicio de esta narcoactividad y que la infantería, el ejército tierra, más bien fue llevado en varias oportunidades a la frontera del occidente allá con Guatemala para proteger el paso de la droga por toneladas, abogada Milian. Usted mismo lo dice, el mismo institucionalidad, policías y todo al servicio del mismo narco. ¿Con qué valor le puede exigir a un policía, a un ciudadano? No infrinja tal cosa, no infrinja la ley, no infrinja eso. Si ellos no han hecho nada, no dan ejemplo. Creo que toda la institucionalidad de nuestro país no están haciendo absolutamente nada. Creo que por dignidad deberían de renunciar o deberían de empezar a hacer algo para que el país ya no termine de ser colapsado. Creo que los empresarios deberían de empezar a pronunciarse. Ya debería de ser algo como de emergencia. A nivel del mundo somos el ridículo y somos como las personas del hazme reír de todos los países. Y como ciudadanos creo que somos como vergüenza, que ya no sabemos qué hacer, pero creo que no debemos de tener miedo y debemos de ser un poco más exigente y debemos de seguir exigiendo y si es posible ir a las calles a protestar, a exigir que este gobierno renuncie, policías y fiscales, porque no están cumpliendo el rol que le está encomendado en las leyes, en la Constitución de la República. Respetar y hacer que respeten las leyes y ellos no merecen ser nuestros máximos representantes. Ya los hondureños estamos cansados de tanta corrupción y tanta impunidad en nuestro país. El fiscal habló y señaló puntualmente al Partido Nacional y el financiamiento de la campaña para llegar 3 veces al poder, primero como diputado y presidente de la Cámara en Honduras, luego suceder a su mismo compañero y ahora denominado compinche Porfirio Lobo Sosa en la primera fase de su mandato de Juan Orlando Hernández y ahora otra vez en esta denominada reelección. Han sido puntuales los fiscales de Estados Unidos en esta enorme irregularidad y en esta monstruosa acción que nos abochorna a los hondureños, abogada Gloria Emiliano. Sí, tenemos que, como ciudadanos, tenemos un fiscal que fue reelegido. ¿Con qué sentido lo reeligieron? ¿Con qué sentido lo tenemos? No le debemos absolutamente nada como fiscal. Algo relevante que sepamos que el fiscal ha hecho a favor de las mayorías, donde dice que ha capturado o ha aplicado la justicia, o que una corte ha hecho algo a favor de las mayorías. No, solo se encarga de criminalizar, de condenar a las personas que quieren hacer el bien para las mayorías. Aquí vino una delegación de Estados Unidos que incluso se está dando un premio allá en Guapinol, donde dice que aquí es más fácil que metan a la cárcel a los defensores del medio ambiente, a los que defienden el agua, o ver a un narcotraficante en la cárcel. Porque si usted puede hacer y levante una encuesta, ¿qué narcotraficante de renombre tenemos en las cárceles de Honduras? Que no nos vengan con ese cuento que se van a librar orden de captura. No se ha librado. Ahorita la sacaron de la manga por la presión de la ciudadanía, por la presión social, porque yo creo que tal vez tienen un poquito de pena o de vergüenza, aunque yo creo que esa gente ya no tiene vergüenza ni pena, pero esa gente ya no merece ser nuestros representantes. Yo creo que deberían de cambiar. Nosotros necesitamos tener inmediatamente que este señor renuncie, tenemos que tener un gobierno de transición para que tengamos
y que inmediatamente se declaren y empiecen unas elecciones, señalamiento de unas nuevas elecciones, pero necesitamos inmediatamente que renuncien, porque ante el mundo quedaron evidenciados como unos grandes corruptos que no han hecho nada por su país, tanto la fiscalía, policía y todo el estamento de las autoridades que deben de representarlos dignamente no merecen ser nuestros máximos representantes, y no se diga de los diputados que no hacen nada por cambiar en este país, absolutamente nada. Lo que hacen es blindarse, hacer leyes a su favor y solo hacen bulla y absolutamente nada hacen para la mayoría de los hondureños que estamos cansados de tantos actos de corrupción en nuestro país. Yo le estoy leyendo aquí la nota del despacho de prensa de esta compañía Univisión, para no abordar ningún medio de Honduras, ni para suscribirnos a lo que nosotros tenemos aquí apuntes. Dice: el juicio salpicó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Yo creería que no lo salpicó, sino que lo requete salpicó. Lo que sí quedó bien evidenciado y que quedó bien puntual en ese juicio, que se permitió que todo el estamento, todas las instituciones del Estado quedaran al servicio del narcotráfico, de todo el narcotráfico, de todo lo que daña a las sociedades en el mundo entero, y que permitió, ¿y quién más va a permitir eso? El mismo gobierno, el mismo Estado, el mismo presidente actualmente permitió que su hermano utilizara las instituciones del Estado para delinquir y exportar droga a otros países. Y eso está bien evidenciado y quedó, hasta incluso quedó escrito en uno de los considerandos de las sentencias que se va a dictar en Nueva York. Ya la condena será el 17 de enero del año 2020, sí. Pero todos están hablando que cuando mínimo serían unos 30 años a la cadena perpetua, cárcel de por vida. Le han caído las 4 figuras, abogada. Sí. Sí, las 4 figuras. Oiga bien: tráfico de drogas, soborno, posesión ilegal de armas. Estas todas tienen cárcel de por vida. Y declaración falsas a un agente federal. Así es. Creo que aquí comienza, ¿verdad?, la falla de Juan Orlando y de su hermano Tony Hernández, a sabiendas que los dos son abogados. Pero, ¿qué lo llevó allí? Hablemos ya de las interioridades de este señor y de lo que fue allá. Se declaró no culpable, se declaró inocente. Él estaba defendiendo algo. Él estaba sosteniendo a alguien. Y no hay duda que el juicio también era con él, pero dirigido a Juan Orlando Hernández aquí en Tegucigalpa. Más que todo, lo que yo escuché en los argumentos que se daban por parte de lo que más o menos a ojo de buen cubero escuché ahí, que lo grave es utilizar todo un país, todo el estamento de una institucionalidad al servicio del narcotráfico. O sea, ya ellos ya no disimulaban, ellos ya lo hacían en una forma directa. Quedó bien evidenciado en ese juicio que Honduras fue utilizado en todos los aspectos de todas las instituciones, fiscalía, policía, Corte Suprema, al servicio del narcotráfico. O sea, ellos ya no disimularon, ya no mentían, ellos ya lo hicieron en una forma bien directa, donde utilizaron nuestras instituciones. Todo un país al servicio de la maldad, de la venta del veneno, de la cocaína, de la droga, que destruyen países completos. Y eso quedó bien evidenciado en ese juicio. Y permitido por el mismo presidente de un país. Nunca se había llegado a tanto eso. El Chapo, todos los grandes narcos o mafiosos en el mundo nunca habían llegado a lo máximo de un país, llegar a la presidencia y utilizar esas instituciones para el servicio del narco. Y yo creo que eso es lo que a Estados Unidos le ha estremecido y creo que ha molestado tanto. Incluso como país, como sociedad, se sienten como yo creo que cualquiera se siente impotente, molesto, que un país se preste, un presidente se preste para dañar a tantas personas, a tantas jóvenes, a tanta familia. Este gobierno prestarse a tanta maldad. O sea, yo digo que ¿será que estas personas ya ni a su familia quieren?
ni a sus hijos, ni a su esposa, permitir tanta maldad, porque yo digo que todo el que tiene un poco de sensibilidad humana se sentiría mal, permitir tanta maldad para utilizar un país, una nación, y permitir que nuestra gente tuviera que huir, y quedó bien evidenciado, y Estados Unidos puede comprobar que no era por gusto que la gente huía de este país, porque estaban utilizando el narco y el mismo país y la gente que tal vez no estaban a favor de ellos, los mataban o los sacaban de sus tierras o los obligaban a que huyeran de Honduras. Entonces hubo tanta maldad y queda bien evidenciado con ese juicio que Honduras que está mal, y estamos mal como sociedad, como país y como Estado y como gobierno, que este gobierno ya no los puede seguir representando. Necesitamos un cambio y necesitamos inmediatamente como país, que como ciudadanos, y creo que habemos más buenos hondureños que queremos un cambio y que necesitamos, que tiene que renunciar este gobierno, porque ya no queremos este gobierno tan malo. Bien, tenemos el primer tuit de 5 que a primera hora y al nomás conocer el fallo, el primero fue a las 11 horas con 7 minutos desde Casa de Gobierno en Tegucigalpa. En nombre de mi familia y personalmente recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York. Juan Orlando Hernández. Más que tristeza, tormento, preocupación, de parte de un hombre que se ha considerado el todopoderoso de este país. Así es, que creo que siempre, tarde o temprano, la vida pasa facturas. Él sabía, tal vez ellos se endiosan tanto, llegan a creerse tanto dioses, que creían que nunca iba a suceder esto, pero está sucediendo, y ellos creían que no les iba a tocar a ellos. Yo creo que su mamá se debe sentir muy mal, perdió una hija, pues va a perder un hijo, y yo soy madre, y yo creo que yo me sentiría súper mal. La primera mirada fue para su madre ahí en la corte. Así es, su mamá, y creo que las burlas, los insultos, sí, los gritos. Se vio, hubo un hermano York que creo que ahí iba en silla de ruedas, la gente no lo dejaba entrar y no le permitían ni cerrar la puerta, y le gritaban: asesinos, criminales, asesinos de mi país. Hondureños que han huido a otro país se sienten molestos, indignados, porque saben que ellos fueron expulsados de Honduras por culpa de ellos, por culpa del narcotráfico, por culpa de la avaricia, de la maldad de estos par de personas que han destruido Honduras. Y ellos saben que tienen la culpa de todo lo que nos pasa a nosotros. Juan Orlando Hernández había dicho que respetaría el debido proceso en los tribunales de justicia estadounidenses. Sabía que no estaba en los de Honduras, donde todo se puede arreglar, donde todo puede comprar, y el que no se deja comprar, el que no se somete a un arreglo, pues lo van a desaparecer, lo van a matar o lo van a encarcelar. Nadie puede estar por encima de la ley, caiga quien caiga, es el dicho, o es lo que ha repetido en las acusaciones que le han hecho contra su hermano Tony Hernández, hoy declarado culpable en 4 figuras criminales de las más horrendas que pueda tener un ser humano ante una justicia imperial como la de Estados Unidos. Y no solo eso, él decía que se le iba a respetar el debido proceso, pero en Honduras jamás se hace eso. Honduras jamás, si ustedes pueden ver qué juicio de relevante y cuántas personas del Estado que representan nuestro país, ya sean, llámense diputados, de lesa humanidad, personas que han cometido pero crímenes terribles, ninguno ha sido juzgado. Gracias a Dios que fue en otro país que se demostró que esa gente ha dañado nuestro país. Gracias a Dios que por lo menos ha habido un poco de justicia para los hondureños, pero no es suficiente, porque queda todavía los que quedan acá. Su hermano, que permitió, el presidente actual que tenemos, que permitió que utilizaran nuestras instituciones del Estado. Es decir, el que drenó el dinero, el que recogió los millones de dólares de lempiras para que él llegara al poder, que está ahí en Tegucigalpa, que está en este momento pensando si se va o no se va. Usted ha dicho que debe de renunciar. Sí, es un dinero sucio que lo utilizó.
y aquí se quedó. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a continuar él como presidente? Si supuestamente quien lo sostenía era el dinero sucio que usted dice, el dinero del narco. ¿Quién lo va a sostener ahora? ¿O es que va a continuar él, va a permitir que se siga continuando el narcotráfico como Pedro en su casa? ¿Va a permitir que la entrada y salida del narco siga igual? Hoy que le quitaron uno de los brazos derechos de él, uno de los que tenía, que él era su hermano. Y la prueba está que su hermano, él mismo se hundió él solo, no quemó a nadie y él quedó solito. ¿Qué va a pasar con el actual gobierno? ¿Quién le va a ayudar? ¿Va a seguir con el narcotráfico o no sé, es algo incierto? ¿O el gobierno, qué es lo que piensa el gobierno? ¿Quién lo va a sostener? Porque nosotros como país estamos colapsando, ya no tenemos ni cómo pagar impuestos. Yo creo que siento que está llegando como al tope, ya como país, no sé, Juan Orlando, ¿qué va a hacer? Tocando fondo la nación. Tocando fondo como país. ¿Qué va a pasar con el actual gobierno? Eso es lo que me pregunto yo. Y eso es lo que lo debemos de preguntar todos. ¿Vamos a seguir los hondureños permitiendo todo eso cuando fue un país poderoso que los dijo? Señores, tienen un narcogobierno. Todos quien manejan en su país son narcotraficantes. ¿Van a permitir ustedes eso? Nosotros los hondureños, en nosotros está permitir eso o hacer algo, pero nosotros, el pueblo es el que tiene que hacer la diferencia y somos los que tenemos que luchar para que este gobierno renuncie, para que este gobierno se vaya, porque no podemos permitir que lo siga avergonzando, que lo siga haciendo como el hazmerreír como país. A nosotros ahora los van a conocer en el mundo como el país del narcotráfico. Yo creo que de Colombia se van a olvidar que Colombia era uno de los principales países exportadores de droga, ahora va a ser Honduras. Por eso nos van a conocer actualmente. Pero por lo menos, la única excepción que por lo menos señalaron quiénes son. Un partido, que es el Partido Nacional, a nivel de cúpula, los encargados de destruir y de traficar con narcotráfico, de traficar con droga a nivel del mundo. Esa es la diferencia. Por lo menos en eso podemos decir que no somos todos. Y quedó evidenciado que es la banda del Partido Nacional encargada de traficar con la droga. Entre las manifestaciones que se han dado hoy está la ex presidenciable Xiomara Castro. Escribió en su cuenta de Twitter diciendo que el golpe de Estado, que las mentiras, los asesinatos, los presos políticos, que todo el sufrimiento del pueblo aquí se condensa prácticamente, aquí se está haciendo justicia con esta situación de declaración de culpable al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. También hoy hubo conferencias de prensa del expresidenciable Salvador Narrala, de su posición política en el Partido Salvador de Honduras y la coalición que él tiene con un sector del Partido Liberal, con otra parte del Pino y otras fuerzas políticas, al igual que de las plataformas de este país. También se han pronunciado el Partido Libre, que convocó a una conferencia de prensa. Igual lo ha hecho el señor Juan Orlando Hernández, después de los 5 tweets. Hoy ha dado declaraciones, está completamente descompuesto, desfigurado su rostro, su familia. Es una pena familiar, es un profundo malestar que no se le desea a cualquiera. Nosotros queremos dejar constancia en la compañía Maya Televisión a nivel nacional y especialmente el departamento de prensa de la ciudad de San Pedro Sula, que hemos manejado este caso con una experiencia en la crónica judicial, con una experiencia probada y comprobada en materia de investigación y en materia de información y de revelación, primero. En segundo lugar, jamás hemos festejado, jamás hemos celebrado, nunca nosotros nos hemos eufanado aquí en esta sala de prensa de la costa norte de Honduras, porque en realidad se trata de un juicio contra Honduras. Eso lo tenemos bien claro. Estamos también puntuales en que esto nos causa pena, en que esto tiene que llamarnos a la reflexión. Pero como dice la abogada Gloria Milián, que es la que comparece hoy, fue mencionado el Partido Nacional, fue mencionada
la institucionalidad de Honduras, es decir, arrastra también a los otros partidos políticos, en este caso al Partido Liberal. Y si estos han nacido los otros partidos, tienen que estar contaminados. Aquí tiene que llamar a la reflexión a otras instituciones, porque cuando llamamos Estado, narcoestado, se refieren a todo el territorio, se refiere a todas las instituciones políticas, se refiere a toda la población que de una u otra manera estamos involucrados en esto. Y realmente no se merece nuestra patria esta situación. Lo que sí queremos decirle es que lamentamos la posición fanática y a veces demasiado fuerte de gozo de algunos periodistas, de algunos medios de comunicación, pero también no estamos de acuerdo con la posición entreguista y prácticamente colocada, permisiva y hasta puntualmente vendida, hipotecada, empeñada de una cantidad de medios de comunicación, de periodistas que intentaron enturbiar, intentaron distraer, intentaron hasta prácticamente corromper el pensamiento y el sentimiento de la gente, entrándole en un vilo, haciéndole creer de que la Corte de Estados Unidos era como la de Honduras, que ese jurado perfectamente se podría llevar a una situación de convencimiento. Las cosas que se dieron allí en ese juicio, oiga, no también se han registrado en los grandes capos, en las grandes mafias de Colombia, ni en las de Venezuela, ni en las de ningún país, ni en las de mismo Estados Unidos, pero las de México y las de Centroamérica. Se dieron con las de Honduras, incluso se arruinó la CIA del juez. La fiscalía tuvo que buscar medidas de protección. A uno de los miembros del jurado le tomaron una fotografía. Luego a unos sospechosos en primera fila. Enseguida tantas y tantas cosas que se dieron, incluso cuando compareció este señor de los cachiros, David Rivera Maradiaga, se buscó un momento de sarcasmo, de humor, para decirle al juez Kevin Castell de que si le daba oportunidad, él tiene 100 millones de lempiras que sacó cash de un banco, el Banco Continental, que presidía don Jaime Rosenthal Oliva. También, señoras y señores, fue corrompida la banca de Honduras, los bancos de Honduras, las financieras de Honduras tienen que ser registradas, tienen que ser potabilizadas, cloradas, porque si se sacaron 100 millones del Banco Continental, óigame, son carteles, uno que operaba en la parte del Caribe, allá por la Mosquitia, por Colón, con los cachiros. 2, el que operaba en San Pedro Sula, aquí hay empresarios, aquí están los bancos. 2, aquí está el comercio, las lavanderías que se llaman, el cartel de los Valles, allá en el occidente. Esta gente todavía no entró en acción. El cartel de los Urbina en el departamento de Lloro. Luego el poder recalcitrante que está en Olancho, la gente que está allá en Choluteca, y qué decir de los 3 poderes del Estado allá en Tegucigalpa, la justicia, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, Casa de Gobierno. Y oiga, como si fuera poco, en estos mismos días se dio un movimiento de oficiales en las Fuerzas Armadas que están en desacuerdo con lo que está pasando en el país, con la no actuación, con la no preservación y el cuidado de la misma Constitución. La policía, su ministro, oiga bien, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, ha sido mencionado, señoras y señores, ya debió ser suspendido para ser investigado. Estos diputados, la Cámara Legislativa, vaya, les voy a mencionar un tan solo nombre, el del señor Reinaldo Economo en el departamento de Cortés, ya debió ser el más prudente, es más ético, más moral. Mire, señor presidente Mauricio Oliva, estamos en duda, usted y yo, porque ahí es todo el Congreso el que está en situación precaria. Voy a pedir que me suspenda, voy a pedir un permiso y que me investiguen. No ubicarse Economo en posiciones virulentas y a veces iracundas, completamente improvisadas. Ahí está el señor Rodolfo Iría Navas, que fue presidente del Congreso Nacional, que es dueño de radio, de televisión, allá en la zona de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. También debe hacer lo mismo. Y los señores Nájera, a esa otra señora de ahí del departamento de Atlántida, la gente de Tegucigalpa, la gente de San Pedro Sula. ¿Cuántos hayan sido mencionados? Ya debieron, como quien dice, buscar su manera de cómo salir de este embrollo.
Maya Televisión y su noticiario Al Fin de la Noche. Hoy estamos haciendo un análisis de lo que ha sido el juicio allá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde ha sido declarado culpable de todos los cargos que llevó la Fiscalía el señor diputado del Partido Nacional, Juan Antonio Tony Hernández. La pausa en Tegucigalpa y luego volvemos a la ciudad de San Pedro Sula. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Volvemos desde la capital Tegucigalpa, la señal a nuestro departamento de prensa en la ciudad de San Pedro Sula. Estamos tratando el juicio contra el exdiputado del Partido Nacional, Tony Hernández, a la vez hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Las redes sociales, el Facebook, dicen es para divertirse. Allí es joco y es serio. Y he estado viendo los memes que han publicado, pero cantidades. Creo que no habrá otro evento,
otro acontecimiento que supere las publicaciones, las redes sociales en Honduras hoy han sido, como quien dice, llenas. La red de Instagram, los Twitter, también el WhatsApp y el Facebook, las transmisiones de audio, de vídeo y las estaciones de radio de Honduras hoy, en las audiciones musicales, todas las transmisiones de noticias, los programas de opinión, hasta el fútbol. Oiga bien, no ha importado que el maratón tenga gran éxito, que el Olimpia lo esté siguiendo con el liderato, sino que todo se ha centrado a la parte política. Y aquí está que este caso sí fue eminentemente político. El señor Juan Orlando Hernández dijo en conferencia de prensa hoy que el fallo se suscribe a su hermano y no al país, a Honduras. Don Juan Orlando, creo que usted quiere tapar el sol con los dedos. Esto no es posible. He leído sus 5 tweets y definitivamente está completamente descartado. Antes de continuar con la señora abogada que tenemos acá, que es una analista política de la costa norte, del acontecer nacional, yo le diría a usted, señor Juan Orlando Hernández, que renuncie, que no sea usted tan testarudo. Váyase usted a la generalidad de la ética, de la moral, entienda la filosofía, el sentir y el pensar del pueblo. Ya no puede usted seguirse sosteniendo con ese movimiento que dice que ha sido felicitado por el señor Donald Trump, que ha sido felicitado por el Departamento de Estado. Eso no tiene valor ante un pueblo atormentado, angustiado, tantos suicidios, tanta criminalidad. Esto ha sido terrible y lo que a usted le queda en realidad es dejar la casa presidencial. Así se lo decimos desde la costa norte, desde la ciudad de San Pedro Sula. Ya escuchó lo que se dio aquí en el país, una algarabía, en comunidades, vaya, el Negrito Lloro, de fiesta, la ciudad del Progreso Lloro, las montañas, los caseríos, oiga, en La Ceiba, una réplica del carnaval, la gente, por esto, en la misma ciudad de San Pedro Sula, allí en Tegucigalpa, en el Boulevard Morazán, los eventos de las universidades, las clases en los centros educativos. Hoy el país fue paralizado. ¿Por qué? ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Qué dicen los psiquiatras? ¿Qué dicen los sociólogos sobre lo que ha ocurrido en el país? Y esto que el señor Juan Orlando Hernández sigue en el poder. Pero estábamos hablando con gente que también conoce este análisis y se habla en el sentido que ha pesado más esta situación de culpable hallado el señor Tony Hernández que el derrocamiento que pudiera ocurrir del señor Juan Orlando Hernández. Y ahora las voces de los líderes de opinión le están pidiendo que deje el poder. Abogada, usted como profesional del derecho puede encontrar que a los testigos de peso que aparecieron allí, vamos a ver, aquí tengo nombres, trascendió, dice, de los 3 testigos, David Leonel Rivera Maradiaga, el líder de la banda Los Cachiros, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y Amílcar Alexander Ardón, Chander Ardón, el exalcalde del Paraíso Copán. Estos fueron, como quien dice, golpeados desde Honduras. La misma defensa les dijo criminales, les dijo narcotraficantes, les dijo que no tenían ninguna credibilidad. ¿Cree usted de que una fiscalía y un sistema judicial como el de Estados Unidos iba a llevar a esto solamente por ser delincuentes, por ser grandes criminales? Claro que no. Estados Unidos, para llevarlo, a pesar de la posición en que estaban ellos, lo llevó como un principio de prueba. Eso solo era el principio de que ellos aseveran lo que había sucedido aquí en Honduras con esta gente, con el acusado. Pero recuerde que esta gente no solo se basó en el testimonio de ellos. Yo entiendo que, claro, no se presentó, pero imagínese Estados Unidos cómo es de tan claro que ahí sí se cumple, que ahí sí son los juicios públicos y orales, que parte de la evidencia los ciudadanos se dieron cuenta cómo se dieron a conocer. Solo con el hecho de dar a conocer el video de Tony cuando fue agarrado en migración,
se fue a presentar, todo el público tiene acceso a ese video, no digamos a estas declaraciones, por lo menos la gente que presenció el juicio tuvo conocimiento, pero también esa gente, entiendo yo, que tienen más pruebas, video, tienen documentación, tienen libreta, tienen grabaciones. Esa gente es muy astuta, yo no creo que fueron así nomás, que ya esos son capos que me imagino que ellos no se van a comer solos la tortilla, ellos prepararon siempre su coartada porque entre ellos mismos se desconfían y ellos saben que se pueden traicionar, y si cualquier cosa los traicionan, ellos tenían sus pruebas como sus fotos, sus videos, muchas cosas de prueba, y el testimonio solo era un principio, una parte de la prueba. Le podría decir que es un 25%, porque un 75% lo terminó de corroborar con los demás que le presentaron ellos, ya sean videos, fotos, incluso tal vez hasta transacciones bancarias y dinero que se traspasaban entre ellos mismos. Ellos, para que la fiscalía, yo entiendo que primero es la fiscalía del condado, ya para que la fiscalía a nivel nacional de todo Estados Unidos hayan aceptado este tipo de pruebas, es porque tenían suficientes pruebas, y esas se la presentan al jurado adentro del juicio. Tal vez todos los hondureños o la parte que estamos afuera no tuvimos acceso, pero para que Estados Unidos acepten esos medios de prueba es porque están bien sustentados, bien probados y bien corroborados científicamente. Hubo una negociación, tenemos esta revelación, esta investigación del Departamento de Prensa de Maya Televisión en alianza con Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día. Se quedaron cartas poderosísimas. El jefe de la policía, Ramón Sabellón, Wilter Blanco, también está Arnaldo Urbina, alcalde de Lloro. Estos ya se imagina la fuerza que iban a llevar los testimonios. Imagínense que yo creo que solo presentaron los primeros testigos, como quien dice, como te voy a dar solo la probadita, y ya se puede imaginar si hubieran presentado los testigos más de peso. ¿Por qué terminar el juicio así? Porque sabía que los iban a terminar de hundir, o iban a salir más pruebas, más evidencia contra el mismo Estado, contra el mismo gobierno actual, que es el encargado de tener la impunidad y de sostener el sistema corrupto y narcotraficante, del por qué está siendo judicializado y condenado ahora el hermano del presidente actualmente. Estamos también viendo las publicaciones que hacen en las redes sociales de todas las tomas que se dieron hoy por la mañana, por la tarde, en el país, las tomas en Choluteca, salida a Marcovia, en Yarumela, en La Paz, en lo que fue el occidente también se dieron, en la ciudad de San Pedro Sula hubo manifestaciones, en la ciudad del Progreso Lloro, en el departamento de Atlántida, hay situaciones que se dan y que están siendo prácticamente inadvertidas. La conferencia de prensa que dio el señor Salvador Narrala dijo que el narcogobierno usurpador debe ser reemplazado por el gobierno que ganó las elecciones en el 2017, gobierno que me corresponde presidir no por vanidad ni interés personal, sino porque fue el mandato del pueblo al favorecerme con el 72% de los votos válidos, mandado usurpado por Juan Orlando Hernández. Esta crisis se puede resolver en un solo paso y sin derramamiento de sangre, con el simple hecho que la Corte Suprema de Justicia comience a hacer su trabajo y resuelva de acuerdo a la ley uno de los amparos que como oposición presentamos en tiempo y forma contra la reelección de Juan Hernández y que eliminarían legalmente al usurpador y su gabinete del Poder Ejecutivo. Aquí está Salvador Narrala reclamando. No, tiene razón, y sabemos que el actual presidente es un ilegal, infringió la ley y todo Honduras se lo ha dicho. O sea, el pueblo se siente indignado, molesto, y tiene razón de salir a las calles. Y yo creo que no solo es así, creo que todos los hondureños somos llamados a pronunciarlos, a salir a la calle y decir ya basta, tenemos que salir porque este gobierno se tiene que ir, porque él también no solo es ilegal, infringió la Constitución, sino quedó demostrado ante el mundo que no los conviene porque es un gobierno que los avergüenza, que los llena de vergüenza, de
de todo lo que ha pasado en el mundo. Y como él dice, ese juicio no es contra Tony, es contra todos los hondureños, porque lo declararon ya un país narcoestado y el estado somos todos los hondureños y él no puede continuar en el poder. Tenemos que pronunciarlo como todos los ciudadanos, como buenos ciudadanos tenemos que salir a las calles y decir, ya basta, váyase señor Juan Orlando, porque usted ya no es nuestro presidente desde el momento que se religió en forma ilegal. Aquí no funcionó nada usted, ni las oraciones de los pastores que están allí, los pastores evangélicos, los cruzados. No. Se vino todo abajo, todo se derrumbó, como diría la canción. Creo que ellos, no sé qué piensan esos señores que dicen ser pastores. Yo soy del criterio que a Dios no se debe de utilizar en cosas que son tan evidentes. Creo que Dios merece respeto y no tienen por qué utilizarlo. Creo que Dios tiene que ser nuestra máxima guía, nuestra máxima es algo susceptible. ¿Por qué nosotros tenemos que meter a Dios en estas cosas cuando estamos bien evidenciados que tenemos un sistema corrupto, un sistema de corrupción a todos los niveles? Y ellos a Dios no lo tienen que tener en esto metido. Dios debe ser algo sagrado. Yo considero que para mí Dios es lo máximo que debe ser de un ser humano y ellos no lo tienen que tomar en cuenta como que si fuera algo como para engañar a un pueblo, pero el pueblo ya no se deja engañar y por eso han quedado bien evidenciados pastores, curas y todo eso, con excepción de algunos, porque en la viña del Señor hay de todo y hay personas muy buenas. Abogada Gloria Milián, la población está conmocionada. Una emoción que los psicólogos darán su propia explicación. Pero es un tormento desde el golpe de Estado del año 2009. Tiene que sacarse algún provecho en pro de la hondureñidad, en pro de la nación. No tomar esto así como quien dice a la ligera, sino saberlo plantear. Creo que usted dijo que un gobierno de transición nacional, porque no pueden quedar los designados, no puede quedar el señor presidente del Congreso, no puede quedar el señor presidente de la Corte Suprema, no puede quedar nadie de ellos, porque todo eso está contaminado, está cuestionado. Ya se dio un paso grande. Estados Unidos nos dio el paso grande de demostrarnos que estamos mal como país, como sociedad, como todo. Y nos toca a nosotros como hondureños decidir y creo que tienen que unirse todos los líderes, los de la oposición, las personas. Y en todos los partidos hay personas muy buenas, nacional, liberal, de conciencia. Tenemos que hacer una unidad, pero de verdad, para beneficio de todos. Que ya no se vengan escondiendo aquellos con mentiras. Tenemos un gran ejemplo. Estados Unidos nos acaba de dar un gran ejemplo. Un juicio donde todo el mundo lo pudo ver bien evidenciado, donde nada se escondió, donde todos lo pudimos ver. Entonces así deben de trabajar los líderes. Nada bajo la mesa, nada de escondidas, porque ya los hondureños estamos cansados de tanta mentira, de que todos se empiezan a repartir solo para beneficio y la mayoría al final siempre somos los afectados, la mayoría de los hondureños. Queremos un cambio, pero de verdad. Golpe de Estado, atentados, conspiración. Explicarle a la población exactamente que este es el mecanismo de defensa que hace todo el sujeto, todo el grupo que está acorralado entre la espada y la pared en un momento como este. Necesitamos eso, pero necesitamos que de verdad quieran hacer algo a favor de todos los hondureños, pero que no lo vengan a decir que van a empezar a negociar cuota de poder para que al final quedemos en lo mismo. Mejor sigamos igual. Si vamos a empezar a quedarse con las negociaciones y repartirse el país en pedazos, ya está repartido, pero necesitamos ya un cambio porque ya no estamos para ese tipo de mentira y de engaño. Ahorita la gran nación, Estados Unidos, nos dio un gran ejemplo, que se pueden hacer las cosas bien y no necesitamos que fuera otro país el que nos viniera a dar clases de cómo se deben de hacer las cosas. Nosotros los hondureños tenemos la suficiente capacidad para cambiarlo y tenemos que ser el pueblo, el ciudadano, los que tenemos que hacer los cambios. No necesitamos que otro país venga a hacer los trabajos que tenemos que hacerlos como hondureños. La defensa del señor Tony Hernández dice que el juicio sigue, que el juicio se mantiene. Van a utilizar los recursos para apelar
eso es válido. Pero aquí en Honduras la sentencia se ha dado. Ha comparecido la abogada Gloria Milián desde la ciudad de San Pedro Sula, el noticiario Al Fin de la Noche. Calma, lucha, todo que sea por Honduras. Hasta pronto. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar. La comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.